Así que hemos estado hablando acerca de ese camino espiritual que cada uno de nosotros toma. Quieras reconocerlo o no, estamos en un camino, caminando y conociendo espiritualmente al Señor. Y este camino tiene que ver con la iglesia que queremos ser aquí en Oasis, una iglesia para el 69.2. ¿Qué es eso? Las estadísticas de religiosidad en Costa Rica, religión, dijeron que el 30.8 de nuestro país es cristiano evangélico. Y cualquiera pudiera decir, wow, qué bendición. Sí, es una bendición, pero hay que alcanzar al 69.2. Y para ser una iglesia del 69.2 tenemos que entender que estamos en el caminar espiritual. Y que ese caminar, les he dicho que tiene que ver con 4 pasos. El primer paso es conocer a Dios. Cada persona necesita conocer a Dios. Si es la primera vez que vienes aquí, eres nuevo o pues vienes por primera vez, lo primero que tienes que hacer es conocer a Dios. Es esa decisión que tomas por Jesucristo. Luego, encontrar tu libertad. Esa libertad que Dios nos ha prometido en su palabra, de aquellas cosas que nos tienen retenidos en nuestro pasado. El tercer paso de nuestro caminar con Dios es descubrir nuestro propósito. La semana pasada compartí con ustedes acerca de descubrir el propósito. Y qué importante es para cada uno de nosotros que un día veremos al Señor y Él nos dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? Así que hoy es el último paso de nuestro caminar espiritual y les anuncio que Dios está trayendo una renovación a nuestra iglesia y que hay cosas que están sucediendo y cada uno las va a conocer y los vamos a impulsar a cada uno de ustedes a descubrir su propósito en Dios para que pongan sus dones y talentos a los pies de Jesús. El último paso de este caminar y nombre del mensaje de hoy es marca la diferencia. Conozco a Dios, encuentro libertad, descubro mi propósito y ahora marco la diferencia. Marcar la diferencia. Cuando yo te digo marcar la diferencia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que piensas? A veces pensamos en cosas grandes, pensamos en charlas a las que nos llevan o vemos en YouTube de personas que lograron cosas increíbles, como Nelson Mandela, que luchó por la integración racial en Sudáfrica para que todos tuvieran los mismos derechos, o la Madre Teresa de Calcuta, quien entregó su vida dándole de comer a los pobres y ayudando a tantas personas y llevando su mensaje. O tal vez Albert Einstein, alguien que con sus descubrimientos y sus invenciones cambió la historia de la humanidad y de la forma con que vemos muchas cosas. O tal vez tú pensarías marcar la diferencia. Podría ser como en la Biblia Moisés, que estuvo en una montaña y habló con Dios y recibió las tablas y Dios le dio el diseño del tabernáculo y caminó con el Señor y vio tantas cosas. El mar se abrió cuando él puso su vara ahí. ¡Qué increíble! O pensamos en la reina Esther, aquella mujer hermosa por dentro y por fuera, como todas las que están aquí esta mañana. Y ella conquistó no solamente el reino, sino el corazón del rey y salvó a su pueblo. Una mujer increíble. O tal vez pensamos en el apóstol Pablo, quien escribió casi todo el Nuevo Testamento que nosotros leemos hoy y decimos, wow, sí, qué revelación le dio Dios. O podemos pensar hoy en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se despojó a sí mismo y vino a esta tierra a morir por nosotros. En esa cruz Él pagó el precio de tu pecado y de tu libertad y de tu sanidad y de tu bendición. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y uno diría, wow, qué lindo,
pero yo no sé si algún día subiré una montaña a hablar con Dios, o tendré las invenciones, o tendré la forma para cambiar la historia de un país completo, o la oportunidad de hacer algo tan grande. Y muchas veces cuando vemos esas historias nos inspiramos, pero otras veces volvemos a ver lo que somos y lo que tenemos y pensamos: ¿cómo podría yo marcar la diferencia? ¿Qué podría hacer yo con lo que sé o con lo que tengo? ¿A qué es lo que Dios me está llamando? Y de eso se trata el mensaje de hoy, el cual voy a iniciar en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículos 24 y 25. Y dice la palabra de Dios que mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose, y hubo muchos nuevos creyentes. Versículo 25. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Capítulo 13, versículos 1 al 3 dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Les estoy leyendo la iglesia primitiva, esa iglesia llena del Espíritu Santo, esa iglesia misionera. Y no fue una iglesia misionera porque ellos quisieran serlo, porque cuando descendió el Espíritu Santo, ellos se llenaron, tenían buen testimonio de la gente y todos se acercaban con ellos. Pero un día murió un hombre perseguido por los líderes judíos, y se llamó Esteban, y lo asesinaron. Y entonces empezó una persecución terrible, al punto que todos aquellos creyentes bautizados con el Espíritu Santo salieron de Jerusalén a muchos lugares a predicar. Se les había olvidado tal vez que Jesús había dicho: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que aquellos hombres y mujeres salen por todo lugar, predican la palabra, y uno de los líderes más fuertes de la iglesia se llamaba Bernabé. Sé que hemos escuchado de los 4 viajes misioneros de Pablo, pero antes de que Pablo hiciera un viaje misionero, ya Bernabé viajaba, predicaba la palabra, compartía con los creyentes. Así que Bernabé era un cristiano maduro, era un cristiano que tenía conocimiento de Dios y ejercía lo que Dios le había dado. Bernabé tenía un primo que se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos no era tan maduro como su primo, pero tenía deseo de servir al Señor. Así que Bernabé y Saulo, que luego se llamará Pablo, viajaban, y Juan Marcos iba con ellos y quería ser su asistente. Así que les estoy leyendo cuando el Espíritu Santo pide que Bernabé y Saulo sean apartados y empiecen lo que se conocería como el primer viaje misionero de Pablo. Ahora ellos van a salir, y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 13, 4 y 5. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia, y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Cada vez que las cosas van bien y vamos adelante y todo sale bien, muchas personas se unen a nosotros. Pero cuando las cosas no están tan bien, aquellas personas que vinieron solo por su interés se van a alejar. Cuando Juan Marcos escuchó que su primo Bernabé iba a salir con Saulo, dijo: es que estos son los predicadores del momento.
Yo quisiera irme con ellos. Así que se acercó a su primo y le dice: primo, no necesito un asistente, le llevo la Biblia, le lavo los dientes, hago algo, ahí yo lo ayudo, yo lo apoyo, y yo estoy con usted. Así que salieron y Juan Marcos era el asistente, llevaba el equipaje, llevaba todo. Y dice Hechos 13:13, que bueno, ellos empezaron a viajar, y en Hechos 13:13 dice: luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos, ¿qué pasó con Juan Marcos? Los dejó y regresó a Jerusalén. ¿Por qué los dejó? Se pueden hacer muchas conjeturas de lo que pasaba por la mente de Juan Marcos al abandonar a su primo Bernabé y a Saulo de Tarso en su viaje. Tal vez él tenía otras expectativas del ministerio. Es que cuando me dijeron viajar, yo dije: voy a viajar con esta gente. Imagínense hospedándome en el Marriott y voy a estar así de primera clase en todos los, no habían aviones, en los barcos. Y vamos a ir para allá, y cada vez que lleguemos la gente nos va a aplaudir. Ahí vienen, y yo de asistente voy a estar ahí. No, lo que le esperaba eran pedradas, insultos, señalamientos, cárcel. Pero en Bernabé y Saulo había una pasión, pero tal vez Juan Marcos no entendía. Es como cuando tienes la expectativa de algo y esa expectativa no se cumple. Tu corazón es probado si verdaderamente eso era lo que tú querías. Así que Juan Marcos se vio enfrentado con la realidad de lo que era servir a Dios y dijo: no, esto tal vez no es para mí. Así que regresó a Jerusalén, y Bernabé y Saulo siguieron su viaje. Ellos siguieron su viaje y siguieron predicando, y luego vuelven a Jerusalén. Y cuando llegan, la gente los miró y dice: allá viene Bernabé, allá viene Saulo. Y cuando llegaron a la iglesia, todos alegres, Saulo, Bernabé, hicieron un culto de testimonios. Empezaron a contar cómo Dios salvó personas, los libró de la muerte, los sacó de la cárcel, las sanidades que habían, las iglesias que se abrieron. La iglesia empezó alegre, aplaudía, estaba contenta cuando escuchaba. Y en el fondo de la iglesia estaba Juan Marcos sentado así: de lo que me perdí, no sé por qué los abandoné. Yo tenía que haber estado ahí, yo tenía que haber ido con ellos, pero no sé, me equivoqué. Pensé que era otra cosa, me distraje, empecé a mirarme a mí mismo y no a Dios. Tal vez no tenía las intenciones, pero es que estoy arrepentido. Le voy a decir a mi primo que si lo vuelven a hacer, yo voy, me voy con ellos, porque yo quiero ver lo que Dios está haciendo. Así que en Hechos capítulo 15, nuevamente Bernabé y ahora Pablo van a salir de viaje. Y entonces dice la palabra de Dios que después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo. Y entonces recuerda que cuando Juan Marcos se acercó a él y le dijo: ay, Bernabé, si vuelven a salir, lléveme. Entonces, de acuerdo, y quería llevar con ellos, ¿a quién? A Juan Marcos, versículo 38. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Yo sé que nosotros lo leemos así, pero yo me imagino con ese abandonador de misión, con ese inconstante doble ánimo: en la vida me vuelvo a subir a un barco. Yo ocupo gente de compromiso, gente que esté con nosotros. Su desacuerdo fue
tan intenso. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Hermanos, en la iglesia también hay desacuerdos. Hermanos, a veces nosotros decimos: ay, qué raro en la iglesia, ¿por qué este piensa diferente? ¿Por qué? Hermanos, porque somos personas diferentes. Y hay gente que predica y dice: ah, sí, la iglesia primitiva, y todos estaban juntos. Bueno, pero también se peleaban, también tenían desacuerdos. Y todos estamos aquí hoy, los que están en casa viendo, estamos juntos, no porque pensamos igual en todo, no porque creemos siempre lo mismo, o aquí no nos une un partido político, una bandera, un equipo de fútbol, o algún tipo de profesión. Lo único que nos une a nosotros, y es muy poderoso, es la sangre del Cordero de Dios. Jesucristo nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho una sola iglesia. Alguien tiene que estar conmigo en esta mañana. Y nos une la sangre de Cristo. Pero Pablo dijo: yo con ese no me voy. Bernabé dijo: ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No se meta con mi primo. Bueno, podrá ser su primo, pero de usted no tiene nada, porque ese nos abandone, así nos va a dejar tirados para que me dejen tirado, me voy solo. Versículo, todo eso está en Eduardo 1:1, después lo pueden leer. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Les hago una pregunta esta mañana: ¿alguna vez has sido rechazado? ¿Alguna vez has sido descalificado? ¿Alguna vez cometiste un error y te hicieron a un lado? Hay un montón de lobitos aquí hoy. ¿Alguna vez por tus errores y tus faltas te hicieron a un lado? Hermanos, ¿qué cuidado tenemos que tener como iglesia? ¿Cómo tratamos como iglesia al que falló? ¿Cómo tratamos como iglesia al que cometió un error, al que abandonó, al que pecó? Entonces, creamos nosotros un ambiente que no es sano para crecer. Cuando alguien se equivoca, cuando alguien se aleja, dice algo o falla en la iglesia muchas veces, y tengo que reconocer que en esta iglesia ha sucedido, se hace a un lado al que falló. Y en vez de apoyar, restaurar, inclusive hay personas que disfrutan ver a una persona hacerse a un lado. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros generamos un ambiente que el que se equivoca se saca, entonces, sin darnos cuenta, estamos creando un ambiente donde pretendemos que todos seamos perfectos. Y la realidad es que no somos perfectos. La realidad es que todos fallamos. Hemos fallado como hombres, como mujeres, como papás, como hijos. Y si yo estoy en un ambiente donde yo sé que al que falla lo sacan, entonces yo trato de vivir en una perfección y dejo de disfrutar mi relación con Dios. O lo que sucede es que yo escondo las cosas que están mal en mi corazón. Y cuando alguien esconde, eso se pudre adentro. Y cada día será más grande el problema. Voy a salirme un poco de la iglesia y voy a ir a la familia. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras familias, en la forma en que educamos a nuestros hijos, en la forma en cómo lidiamos con sus errores o con las cosas que ellos no hacen bien.
Los regañamos, les gritamos. Entonces ellos van a tener miedo de acercarse a nosotros y sentirse vulnerables. ¿Quién los va a enseñar? ¿Quién los va a corregir si no somos nosotros? Entonces creamos casas donde papá y mamá son perfectos y los demás nos sirven. Y aunque yo nunca le he dicho a mis hijos que no sirven, con tu actitud se los dices. Pero ¿sabes qué? El día que tú falles como papá, para ellos será muy grande tu falta y les va a costar perdonar. Cuando nosotros apartamos al que falla, cometemos un error muy grande. Creamos ambientes que no producen crecimiento. Ahora, todos podemos ser rechazados. Todos podemos ser hechos a un lado, ya sea por nuestros errores o por una injusticia, pero todos hemos sido menospreciados alguna vez. Pero tienes que tener cuidado. Hay dos rechazos que son los que más pueden afectar tu vida. El primero de ellos es el rechazo que te hace alguien que tú respetas o amas mucho. Cuando tú amas o respetas a alguien mucho y esa persona te falla, es muy grande la herida que tú tienes. Porque me falló. Ahora bien, imagínense a Juan Marcos ver a Pablo rechazándolo. Pablo lo rechazó. Pablo lo hizo a un lado. Entonces yo me imagino que Juan Marcos le dolió más. El segundo rechazo que más tienes que tenerle cuidado es el rechazo que te haces a ti mismo, a ti misma. Dios te dice haz algo o te pone algo en la mano y ¿sabes qué? Antes de que empieces, no, es que yo soy un desgraciado, soy una cucaracha, rata de dos patas, yo no sirvo, es que yo me equivoqué tal año, a tal hora, a tal día, es que yo, y empiezas a boicotearte a ti mismo y te haces una persona menos. Entonces te sientes mal por dentro, no has ni empezado lo que Dios te mandó a hacer y ya te rechazaste a ti misma. No has arrancado ese negocio y ya ni crees en ti. Entonces estás viviendo un estilo de vida que no es el que Dios tiene para ti. Ahora Pablo se levantó y le dijo: yo con ese no viajo, a mí ni me la acerque, ese nos va a abandonar. Pablo se fue con Silas, Bernabé se fue con Juan Marcos. Nunca más leemos en Hechos qué pasó con ellos dos, pero sí leemos que Pablo y Silas hicieron el segundo, el tercero. Que Pablo en su cuarto viaje, tantas cosas que el Señor hizo con él, escribió tantas cartas. Y aquel Pablo que iniciaba apasionado, con un deseo de servir al Señor, también le llegó el día de morir. Iba a morir casi ciego en una cárcel en Roma. Y desde ahí escribe la última carta que podemos leer de Pablo. Y esa última carta es segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo capítulo 4 voy a leer los versículos 9, 10 y 11. Veamos al Pablo ciego, casi ciego, viejo, a punto de morir. El que dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he llegado a mi final. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Versículo 10. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia, Tito se fue a Dalmacia. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos. ¿Trae a quién? No los escuché. ¿Trae a quién? Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Qué increíble. Un día dijo: ese no sirve
con ese no puedo viajar. Ese no sabe quién es servir al Señor. Con ese no quiero andar. Pero al final de su ministerio dijo: quiero que me lo traigas. Me es de ayuda. Creo que la Nueva Traducción Viviente es muy benevolente con este pasaje. En la Reina Valera dice: tráeme a Marcos porque me es útil. Sería estirar demasiado el texto llegar a pensar, o por lo menos no hay pruebas de que Pablo dijo: Juan Marcos es un inútil. Pero si al final de su carrera él dice: Marcos me es útil. ¿Qué fue lo que pasó con aquel hombre al cual Pablo rechazó y lo hizo a un lado? Y al final de su ministerio le dijo: tráemelo. Hubo un Bernabé que caminó con él. Hubo alguien que le dedicó tiempo. Hubo alguien que marcó la diferencia en el corazón de Juan Marcos. Y de eso quiero cerrar el mensaje hoy. ¿Quién era Bernabé? Dice Hechos capítulo 4 versículos 36 y 37. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo del ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Versículo 37. Y vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Hermanos, la primera vez que se menciona a Bernabé, dice que se llamaba José, pero por su forma de ser se llamó hijo de ánimo. Le pusieron ese título. Algunas versiones consolación, otras exhortación. Pero si algo estamos seguros es que Bernabé se dedicaba a levantar a otras personas. Se dedicaba a amar, a escuchar, a ayudar. Y además de eso era generoso. Tenía un corazón dadivoso. Pero no solamente se dice eso, porque en Hechos capítulo 11 versículos 19 al 24 dice: mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, lo que les acabo de hablar, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Versículo 20. Sin embargo, algunos de los creyentes se fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene. Les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Versículo 21. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé. Viajó antes que Pablo a Antioquía. Versículo 23. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría. Alentó a los creyentes, por eso él era el hijo del ánimo. Alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Versículo 24. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Cuando vemos a Bernabé, tal vez no vemos un superdotado espiritual. Tal vez no vemos a alguien que puede decir: yo lo tenía todo, subí a un monte, Dios me habló, tuve una revelación. No, vemos a un líder maduro de una iglesia que ha cuidado su corazón, que es generoso, que anima a los demás, que es alegre, que es firme en su fe. Un hombre bueno. Aquel hombre se acercó a su primo para ayudarlo. Uno lo rechazó, otro lo abrazó. Y con estos 4 consejos termino el mensaje de hoy. ¿Qué hizo Bernabé con Juan Marcos? Cosas que yo puedo extraer de lo que el texto me permite leer. Lo primero que él hizo es que no miró a Juan Marcos a través de sus errores.
Qué difícil cuando tú quieres levantar a alguien, pero solo lo miras a través de sus errores. No puedes mirar a las personas a través de sus errores y tratar de levantarlos y ayudarlos. Juan Marcos podría haberse equivocado, falló, hizo cosas, pero Bernabé no lo miró a través de sus faltas. Quiero decirte algo en esta mañana: Dios no te mira a través de tus errores. Dios te mira a través de la sangre de su Hijo que murió por ti. Cuando tú miras a alguien a través de sus errores, nunca saldrán adelante. Me permito dar este ejemplo que no lo di en la mañana. Ahora van a entrar 97 hombres, 96 hombres y medio. No. Ahora van a entrar por ahí 97 hombres y otros tantos que sirven. Ya ustedes van a oler cómo va a quedar esto. Hermanos, ya no miren a esos hombres a través de sus errores. Ustedes los pueden mirar a través de lo que hicieron, se equivocaron, o ustedes los pueden mirar a través de lo que Cristo hizo por ellos. Para usted es muy fácil decirlo, porque usted no sabe lo que es ese mañoso que viene ahí. No, hermanos. Si quieres marcar la diferencia, mira a las personas según lo que Dios les ha dado. Lo segundo es que Bernabé descubrió el potencial que tenía Juan Marcos y creyó en él. Creyó en él al punto de decir: Pablo, no me interesa lo que vas a hacer, yo creo en Juan Marcos. Creyó en él, miró el potencial y creyó en él. Y todos necesitamos a alguien que crea en nosotros. Todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, que nos ayude, que nos dé una oportunidad en la iglesia, en el trabajo, en el servicio. Todos los muchachos salen de la universidad y no los contratan porque no tienen experiencia. Vivimos en una sociedad que no ha aprendido a creer, a confiar. Hermanos, Dios confía en nosotros. Dios confía en ti. Déjame decirte algo, papá. Si tú estás cargando con mucha culpa por tus errores, déjame decirte, Dios confía en ti. Y la muestra es que te dio esa familia. Dios sabe que tú puedes. Bernabé miró a su primo y miró el potencial que él tenía y confió en él. Creyó en él, le dio una oportunidad. Número 3. Bernabé acompañó a Juan Marcos, le dio una oportunidad, lo levantó, caminó con él. ¿Qué hablaron? ¿Qué hicieron? No sé, pero caminó con él, le dio una oportunidad, lo levantó. Pero sobre todo, Bernabé entendió que la obra la hace el Espíritu Santo. A veces yo pienso como líder que tengo que cambiar a tengo que cambiar a que mi papá es un mañoso, que mi mamá, que mis hijos, que mi esto, y que nadie va a cambiar. Tú no puedes hacer lo que solo Dios puede hacer. Ese es el único que cambia el corazón, que renueva la vida de las personas. Bernabé caminó con él, pero él sabía que el único que cambia el corazón es el Espíritu Santo. Así que tú estás con tus hijos, que mis hijos, Señor, que esto, que aquello. Hermanos, confíen en Dios, oren por ellos, modelen lo mejor que puedan, pero enséñenles a sus hijos que todos fallamos y que el único que cambia el corazón es el Espíritu Santo. Sus hijos llegarán a los pies de Jesucristo. Ay, es que mi esposo, Señor, ay, es que no aguanto ese viejo mañoso.
Confíe en el Señor, ore por Él. Hágale las prensadas de queso con café con leche para esta tarde. Quesito frito, hermano. Yo sé que Dios va a tocar a tu esposo. Dios va a tocar a tu esposa. Dios va a cambiar tu casa. Pero sobre todo el Espíritu Santo quiere cambiar tu corazón. Confía en el Señor. Si se lo va a dar, deseo al Señor esta mañana. Hermanos, la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Por último, número 4, Bernabé tenía el objetivo claro. Voy a caminar con Juan Marcos. Él va a descubrir su propósito. Y lo que yo estoy haciendo con él, él lo va a hacer con alguien más. Ahí es donde marcamos la diferencia. Tal vez no tendremos la oportunidad de la Madre Teresa de Calcuta o la inteligencia de Albert Einstein. O tal vez no tendremos, la historia no está alineada para poder lograr lo que hizo Nelson Mandela. O tal vez nunca subí a una montaña a estar 40 días y 40 noches hablando con Dios. Pero puedo marcar la diferencia para el que tengo a la par. Pero puedo levantar a alguien. Tal vez no soy el mejor predicador y no conozco toda la Biblia, pero puedo bendecir a una persona con los dones que Dios me dio. Puedo levantarlo y acompañarlo, sabiendo que el único que hace la obra es el Espíritu Santo. Yo termino 4 veces y ya está la cuarta. Les prometo que termino. Bernabé caminó con Juan Marcos. Algo pasó ahí. Juan Marcos terminó siendo un pilar del ministerio de Pablo. Pero escuchen bien, Bernabé levantó a Juan Marcos por el Espíritu Santo. Y ahora, cada vez que usted y yo abrimos este libro en el Nuevo Testamento, el segundo evangelio que está escrito se llama Evangelio según San Marcos. Fue Marcos quien escribió el segundo libro de este Nuevo Testamento, donde nosotros aprendemos de Jesús. Hermanos, pasó de ser rechazado por la élite a ser inspirado por el Espíritu Santo para hacer algo grande. Porque tú no ocupas las patas de nadie, tú no ocupas los contactos de nadie, tú ocupas al Espíritu Santo. Él te va a levantar, Él te va a ayudar, Él te va a sanar. Iglesia Oasis, ayúdame a nunca hacer a un lado a alguien que falla. Ayúdenme a caminar todos los días levantando a alguien más. Bernabé nunca escribió ninguno de estos libros, pero Pablo, a quien él llevó primero a un viaje, y Marcos sí lo hicieron. Tal vez hay cosas que yo no logre, pero tú las lograrás. Tal vez hay lugares donde yo no llegue, pero tú llegarás. Tal vez hay cosas que yo no pueda hacer, pero tú las harás. Tal vez no pueda hacer algo que transforme el mundo entero, pero puedo decirte algo que cambie tu vida y marcar la diferencia en alguien. Me da vida. Que otros lleguen más lejos que yo. No dicen que son mejores, dicen que yo cumplí mi propósito. Hermanos, cada vez que leas Marcos, piensa: wow, al que Pablo rechazó y Bernabé ayudó, yo también
puedo ayudar a alguien que el mundo rechazó. Yo también puedo ayudar a alguien que la iglesia rechazó. Yo también puedo hacer la obra de Dios. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque nos amas y nos cuidas. Ayúdanos, Señor, a ver a las personas como tú las ves. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos como tú nos ves. Espíritu Santo, te necesitamos. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Pero ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Señor, yo voy a salir de aquí a marcar la diferencia. A marcar la diferencia en una persona. A marcar la diferencia en alguien que necesita escuchar del Espíritu. Señor, toca vidas esta mañana. Sana corazones. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque nos amas y nos cuidas. Yo sé, Espíritu Santo, que algo glorioso está pasando aquí esta mañana y que nadie será igual. Muévete, muévete. Lo que tocas vivirá. Muévete, muévete. Lo que tocas vivirá. Alguien tiene que decirle: tócame, Señor, hoy. Muévete. Lo que tocas vivirá. Muévete. Alguien tiene que adorar esta mañana. Lo que tocas vivirá. Y muévete, muévete. Lo que tocas vivirá. Muévete, muévete. Lo que tocas. Alguien tiene que decirlo. Y muévete, y muévete. Lo que tocas vivirá. Muévete, desciende aquí con tu fuego. Y desciende aquí con tu fuego. Y viento, otra vez. Oh sí, Señor, hoy anhelamos. Viento, otra vez. Oh sí, desciende aquí con tu fuego. Viento, muévete, Señor. Y hoy anhelamos avivar. Todos vamos a decirlo, todos. Y otra vez, desciende aquí con tu fuego. Viento. Lo que toca vivir. Otra vez, mi Dios. Fuego. Mi Dios sopla como viento. Lo que dice se hará. Lo que toca vivir. En esta mañana, Señor, ponemos nuestros talentos y nuestras vidas delante de ti. Si hemos sido al que rechazaron, perdonamos, soltamos. Yo puedo ser el Bernabé de alguien más. Puedo marcar la diferencia. Señor, ayúdame a hacerlo en mis hijos, en mi esposa, en mi casa. El Espíritu Santo está ministrando en todo lugar. Él está sanando, Él está tocando. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. Todos los que vinieron hoy y están lejos del Señor, o nunca has tomado tu decisión por Jesús, o te has apartado, hoy es tu día. Tal vez la iglesia te apartó, pero hoy el Señor te acerca a Él. Y quiero que repitas esta oración, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que quiero que todos hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Ven a mi vida, cambia mi corazón, lávame con tu sangre. Hoy yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración es una oración poderosa. Bienvenidos a todos a la familia de Dios. Don Gines, puede venir un momento, rápido, aquí. Hermanos, si usted tomó esta decisión hoy por Jesús, a la salida van a ver personas con esta camisa amarilla, como Don Gines, en las puertas. Dice, vienes por primera vez, acércate a ellos. Ellos te van a guiar en los primeros pasos de tu caminar con Jesús. Y como Bernabé, vamos a levantar a los Juan Marcos. ¿Alguien está conmigo? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Dios lo bendiga. Amén, amén, amén. Ya me huele que llegaron. Bueno, pero antes vamos a hacer algo muy especial también, porque ya llegaron todos los legendarios. Pero ¿qué le parece si le cantamos cumpleaños al pastor Eduardo? Amén. Vamos. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños pastor, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Deseamos a ti. Que se escuche la iglesia. Cumpleaños, pastor. Cumpleaños feliz. gracias. ¿Qué le parece si extendemos nuestras manos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder disfrutar, Señor, de la vida de Edo. Padre, como tu siervo, lo presentamos delante de ti como hombre, como esposo, como hijo, como papá. Señor, presentamos a Edo delante de tu presencia. Te pedimos que tú inundes su corazón con tu amor día a día, que tú lo llenes de tu sabiduría, de tu gracia, de tu favor, del entendimiento, del conocimiento de Dios. Nosotros como iglesia y como familia hoy, Edo, te bendecimos y declaramos años de vida, años de sabiduría y conocimiento y temor de Jehová. Te bendigo en el nombre de Jesús y feliz cumpleaños, mi amor. Aparecí. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Ahora sí, estamos listos para recibir a los legendarios.